Así es que, hermanos, los invito en el nombre del Señor a oír con atención este mensaje. El Señor Jesucristo, cuando Él, un poco antes de partir al cielo, dice la palabra de Dios en Marcos 16, 14, 16, que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, verso 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, hermanos, si nosotros tuviésemos una forma o algún modelo o un ejemplo a seguir para predicar el evangelio después del Señor Jesucristo, desde luego, en el pozo de Jacob, Juan capítulo 4, ¿qué ejemplo elegiría? Si usted está predispuesto a poner en práctica este mensaje y ponerse el reto para la segunda semana de abril, traer un invitado, o antes si es posible, ¿qué ejemplo pondría a seguir? Piensa en eso. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro, si usted es muy analítico y observador en las Escrituras, que elegiría al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, el evangelizador modelo, que le llamaremos en esta lección. El apóstol Pablo tuvo muchas dificultades, contrariedades en su ministerio personal. En su primera defensa, cuando él escribió segunda carta a los Corintios 4, verso 16, dice, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado, verso 17, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? Sabemos que el apóstol Pablo una vez fue descolgado en un canasto para salvar su vida. Sabemos que una ocasión le prendió una serpiente en una isla llamada Malta. Sabemos que en otra ocasión se quedó sin alimento, naufragando, etc. ¿Cómo hizo tan tremenda proeza? ¿Cómo es que evangelizó a miles y miles de gentiles a través, hermanos, leyéndolo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo hizo tan tremenda cosa? ¿Qué le hizo ser tan eficaz de predicador a los gentiles? Piensen en eso. Cuando él escribió en Filipenses capítulo 1, verso 13, dice que todo el pretorio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. El evangelio corrió entre los pretorianos, entre la guardia romana. Oímos una muy buena lección acerca de eso. Pero hermano, yo quisiera ahora que usted piense cómo lo hizo. ¿Qué aspectos, qué factores ayudó a que Pablo fuera un evangelizador modelo hasta el día de hoy? Hay por lo menos 7 factores, 7 cosas, hermanos, del por qué. Y creo que esto va un poco en contra de lo que es la homilética o un sermón, porque siempre hay 3 cosas básicas, 2 cosas y nada más, para que se quede en la mente. Pero trataré de enumerar, hacer un recorrido rápido a través de 7 factores básicos que debieron de haber influido grandemente en este gran apóstol. La primera de ellas, hermanos, tiene que ver con el poseer un mensaje correcto. Nadie, oiga bien esto, nadie que tenga un mensaje erróneo o de procedencia dudosa tendrá el valor de hablar cara a cara, libremente y con soltura, como decían los discípulos de Jesucristo. Reconocían que habían estado con Jesús al oírlos hablar con denuedo. La incertidumbre de un mensaje dudoso nos hace dudar, nos debilita, pero el mensaje correcto nos da confianza. Claro que sí. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo decía en la carta segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 4, porque si bien alguno predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Es que había otro evangelio? No, Pablo lo dice a los Gálatas 1, verso 7, Gálatas 1, verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
el Evangelio de Cristo. Hermanos, piensa ahora en las personas que están evangelizando en las calles, con un evangelio totalmente erróneo. Y qué valor de personas para hablar. No titubean para darte un folleto en la mano. No titubean para introducirse y empezar a hablar acerca de Dios o a Jesús, quien los rescató de sus pecados. Y nosotros que poseemos la verdad, poseemos el evangelio correcto, no hay duda, hay plenitud de convencimiento en nosotros que tenemos la verdad. Hermanos, muchas veces no hablamos, no aprovechamos las oportunidades. El evangelio correcto, Pablo sabía que tenía el evangelio correcto. ¿Recuerda usted cuando dijo a los corintios una forma determinante? Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que se escribo son mandamientos del Señor. De esa manera hablaba Pablo. Y creemos firmemente que es un factor determinante para que Pablo llegase a desarrollar tan tremenda proeza en la predicación. Si usted duda, mejor no hable. Debemos estar plenamente seguros que tenemos el evangelio único que aparece en la Biblia. De tal manera, hermanos, que creemos que esto fue firmemente que hizo hablar a Pablo. Pero hay algo más. En segundo lugar, después de un mensaje correcto, encontramos un motivo apremiante. Un motivo apremiante. Pablo tenía un motivo fuerte y que apremiaba el hablar de Cristo Jesús. Él sabía que al final, la última instancia, todo el mundo tendría que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus hechos. Pablo sabía esto. Cuando leemos, hermano, nosotros en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 10 y verso 11, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta verdad debió de martillar fuertemente en la mente de Pablo. Él debió de haberla creído, la supo, la creyó, la aceptó y la realizó. No fue como un sermón ahora, hermanos, amigo oyente, que nosotros oímos, lo oímos y después lo olvidamos. Ese sermón no causó ningún efecto de acción en la vida tuya. Pero en la vida de Pablo estamos seguros plenamente que esta era una realidad. La realidad de que todo el mundo habría de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las cosas hechas en esta vida, debió de haber martillado fuertemente también. Y esto precisamente, hermanos, Pablo sabía que él era responsable de lo que él tenía, de su servicio continuo a Dios. Note bien lo que dice el versículo 11, después de haber explicado que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. Eso tiene relación con el juicio, sabiendo que vamos a ser juzgados y que debe provocar un temor de que tú y yo daremos cuenta a Dios. Note bien esa frase, persuadimos a los hombres. ¿Y cómo es persuadir a los hombres? Hablarles, decirles, hermanos, del gran peligro, amigo oyente, que viene, que se cierne sobre todo el mundo entero. Pablo estaba persuadido, motivado a ser un evangelizador. Sabe, hermanos, que Dios le había de juzgar de acuerdo como él había vivido. Ahora usted dice, eso es de Pablo, pero no termina el verso 11. Todos nosotros, plural. Pablo se incluyó y usted está allí. Hermanos, nosotros también todos sabemos que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué cuenta vamos a dar? ¿Qué cuenta vamos a dar? Nos la pasamos trabajando, comiendo y durmiendo, trabajando, comiendo y durmiendo. ¿Y qué hicimos respecto a desviar el rumbo de los hombres que van hacia la condenación? Bueno, no solamente Pablo tenía el mensaje correcto, sino que tenía un motivo por qué hacerlo, de hablar a la gente. Y número 3, tenía un llamado divino. Y él sí tenía un llamado especial.
Como hoy en día se habla mucho de un llamado especial, un llamado de Dios. ¿Tienes el llamado o no lo tienes? Hermanos, amigo oyente, Pablo sí tenía un llamado divino y un llamado especial. Él había sido constituido apóstol y predicador a los gentiles. 1 Timoteo capítulo 2, verso 7. Fue constituido para predicar a los gentiles. Cuando dice la carta 1 a los Corintios 9, verso 16, pues anuncian el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Él sabía, hermanos, que Dios lo había llamado a proclamar el evangelio, y por esto la necesidad recayó sobre él. La necesidad recayó sobre él. Dios le había comisionado, como decía, para predicar a los gentiles. Gálatas 1, verso 15, dice Pablo, desde que el Señor me apartó y me llamó estando desde el vientre. ¿Se acuerda de eso? Eso habla de un llamado especial. Ahora usted dirá, bueno, hermanos, es que yo no tengo un llamado especial. Es más, hay iglesias de Cristo que dicen, y si a alguien tuviera cerca un llamado especial, es el predicador, para eso le pagan. Que él traiga gente, que él invite a personas. No, Señor. Efesios capítulo 3, verso 10, dice que usted y yo, toda la iglesia, y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y vamos a dar cuenta si transmitimos la multiforme sabiduría de Dios, sí o no. Así de sencillo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, Pablo ya cumplió verso 9, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y tú eres miembro de la iglesia, tú tienes esta responsabilidad. Tú tienes esta responsabilidad. No tienes un llamado divino especial como Pablo, pero eres llamado a anunciar el evangelio de Jesucristo. A través de Efesios 3, 10, hermanos, hay capítulo y versículo para ti, para mí. Hermano, hermana que me escuchas, no importa dónde estás, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? Puesto que no tiene la habilidad de enseñar a alguien, de acercarlo que oiga un sermón, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que dice un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste, voy a invitar al vecino? Le voy a decir que hay una opción diferente en su vida. Le voy a decir que ¿por qué no estudia la Biblia para que tenga sabiduría y pueda dirigir a su familia? Hay una manera diferente y eficaz de formar hijos en el mundo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, amigo oyente? No tenemos el llamado especial, pero el Señor nos manda y espera que nosotros como iglesia anunciemos el evangelio. Después de mirar, hermanos, un llamado divino, Pablo, podemos ver claramente que él tenía una intrepidez ardiente. Y cuando hablamos de una intrepidez ardiente, la palabra intrépido significa valiente. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Intrepidez ardiente, muy fuerte y muy amplia la intrepidez de Pablo. Mire que pararse en el Areópago, allá en Hechos 17, y anunciarle acerca de la idolatría de un solo Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. La intrepidez de Jesucristo de pararse en medio de una casa donde está repleto de escribas y fariseos, diciéndoles son como paredes blanqueadas, sepulcros donde los hombres andan sobre ellos y no lo saben. Esta es la intrepidez, hermanos, amigo oyente. De tal manera que Pablo tenía una intrepidez ardiente. Cuando Pablo se autoexaminó, llegó a la conclusión de que en realidad él poseía algo poderoso, de los cuales ahora muchos se avergüenzan hasta de llevar una Biblia a los edificios. Se avergüenzan de cargar una Biblia por la calle. Se avergüenzan, es mejor un iPhone 10 que una Biblia. Se avergüenzan de poner un folleto, porque eso no es para mí. Se avergüenzan de que se le llamen aleluya o cristianos,
Pablo dijo, hermanos, en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te atreverías, teniendo un factor poderoso en tus manos? Pablo lo hizo. Pero es muy posible, mis amados, que hoy en día muchos de nosotros no tenemos el evangelio como poderoso, por eso no lo compartimos con otros. Y nos avergonzamos. Por ello, hermanos, la pregunta es, ¿te atreverías a hacerlo? ¿O simplemente este es un sermón más que tú vas a escuchar? Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, morir ganancia. Muchos lo repetimos una y una vez más, Filipenses capítulo 1, verso 25, pero realmente está muy lejos de nuestras vidas. Realmente vivimos por Cristo. Hermanos, evangelio produjo intrepidez en la vida de Pablo. Cuando Pablo escribió a los Corintios, también en el capítulo 4, verso 16, segundo a los Corintios, dijo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Asimismo todos creímos, por eso también hablamos. Jesús también dijo en Lucas 9:26, hermanos, el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria. La intrepidez tiene en sentido contrario, en contraste a la vergüenza. A la vergüenza. Me pregunto cuántos de aquí en esta mañana, después de oír este sermón, o donde quiera que lo escuchen, se avergonzará para poner un folleto en la mano de un vecino, para poner un folleto en la persona cuando sale de un store, de una tienda, para hablarle a alguien y ponerse el reto de traerlo a oír la serie de predicaciones. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos se atreven? ¿Saben una cosa? Cuando yo era joven y tenía los 20, como dicen aquí en Texas, los 20s, una ocasión mi hermano me dijo, empezando a predicar yo, ella tenía 2 o 3 años predicando, me dije, Albert, ¿te atreves a qué? Íbamos viajando en un autobús 4 horas y me dijo, ¿te atreves? ¿Y qué estás pensando? Y era el tiempo del primer amor, de la intrepidez, y ¿te atreves a qué? A que no te pares enfrente y empieces a predicar a la gente aquí. Pídele permiso al chofer, desde luego, a que no te atreves. Y a veces hacíamos ciertas cosas así, a que no te atreves. Una ocasión le dije a mi primo, tenía una semana de bautizado. Ahora él está allá en México con mi hermano Gregory, hermano Otilio, primo hermano. Y le dije, que no te atreves, ven conmigo y prediquemos a la gente en la sala de espera de un hospital. Y dice, bueno, tú da los folletos, obviamente yo predico. Que no te atreves, hermanos. El punto es, la intrepidez de Pablo proviene no del ser humano, de poseer un evangelio poderoso que cambia vidas. Hay que entenderlos. Si no ha cambiado tu vida, hermano, hermana, entonces no puedes hablar de ello. Los que Cristo nos cambió y que no queremos ni recordar lo que éramos, el evangelio es poderoso, es algo que vivimos plenamente cada día, recordando lo que éramos y ahora lo que somos. Por eso hablamos, porque creí, ahora hablo, dijo Pablo. Oh, hermanos, si entendiésemos esto. Pero mire otra cosa, Pablo no solamente era intrépido, sino que caminaba en el Espíritu día tras día. En su vida fue algo real. Dependió del Espíritu, de la dirección del Espíritu Santo. Estoy recordando Hechos 16, cuando dice la palabra de Dios que quisieron entrar a Misia, a Bitinia, y el Espíritu se los prohibía hasta que llegaron a donde estaba Lidia. Pero, hermanos, amigos oyentes, escuche esto. El Espíritu Santo no solamente poseyó a Pablo para guiarle o dirigirle o inspirarle, sino que también la palabra de Dios guió a Pablo. Note bien lo que dice la palabra de Dios ahora. Efesios capítulo 5, verso 18, una comparación con Colosenses 1:9. Usted dice, hermano, pues ya el Espíritu no está hoy en día. Bueno, escuche esto. Pablo dijo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Ahora, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Ese conocimiento lo inspiró, fue el medio del Espíritu Santo, acomodando la palabra del Espíritu. Así hablan los apóstoles del Espíritu Santo a la palabra. Ahora, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué fue lo que Pablo dijo en Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia, que tiene que ver con Colosenses 1:9, llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora usted dirá, hermano, es exactamente lo que me falta. Porque yo quiero predicarla a alguien, invitar a alguien, y me hace preguntas y sabe que no sé contestar, no sé ni capítulo, no sé ni versículo, no sé ni la respuesta. Bueno, usted necesita ser lleno del Espíritu. Ese no era el caso de Pablo. Pablo conocía la ley del Antiguo Testamento. Y conforme se revelaba la ley de la gracia del Nuevo Testamento, la ley de la libertad, como dice Santiago, Pablo se acomodaba a cada palabra y la ejecutaba y la guardaba y la predicaba. Él era, hermanos, guiado, fue un caminar constante, pero no solamente eso, no la recibía, sino que la obedecía. Andar en el Espíritu significa, hermanos, nada menos y nada más que vivir de acuerdo, acorde a la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que le hizo a Pablo ser un evangelizador exitoso. Exitoso. Por ello, hermanos, por ello dice también 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. ¿Recuerdas el texto? Frases tan cortas. No apaguéis al Espíritu. Cuando el Espíritu se entristece, dice la carta a los Efesios, el hombre no hurte más, no mintáis los unos a los otros. Y es el contexto de no entristecer al Espíritu. Alguien que está mintiendo, alguien que está robando, que está hurtando, alguien que está pecando constantemente en su vida, ¿cómo puede hablar de Cristo Jesús? Pues está entristeciendo al Espíritu. No puede hablar de Cristo Jesús. Puede hablar de otra materia, puede hablar quizás, hermanos, amigo oyente, de belleza, cosmetología, moda, artista, chismes, etcétera, etcétera, menos de Cristo Jesús, que trae una opción diferente a su vida. Una vez más, Pablo aprendió a andar, a caminar en el Espíritu. En sexto lugar, Pablo tenía una estrategia deliberada. Y cuando digo deliberada, significa una estrategia que no brotó de la casualidad, sino que él tenía una estrategia para predicar el Evangelio más allá. Una estrategia con propósito, hermanos. ¿Sabe cuál era esa estrategia de Pablo? Estaba yo mirando a través revisando el libro de los Hechos. Digo, ¿cómo hizo Pablo para lograr las cosas? ¿Sabe, hermanos, que cuando yo en Tesalónica, capítulo 17, verso 1 al 3, ¿sabe qué hizo? Mire, Hechos 17, 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué hizo? Y Pablo, como costumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que le era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que a Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cuando pasa al capítulo 18, que llega a Corinto, ¿qué hizo, hermanos? Exactamente lo mismo. Fue y se metió a una sinagoga. ¿Y por qué Pablo entra siempre a una sinagoga? Porque era judío, porque le iban a escuchar, porque había un momento donde levantaba la mano y tiene alguna palabra de consuelo al pueblo, y él aprovechaba viniéndose de la ley y llegaba al punto de Cristo Jesús. Hermanos, escuche esto. Cuando he dicho que cuando era joven, mi hermano y yo, hicimos algunas cosas. No quiero impresionar y decir, mucho menos, que pongan enfoque en mí o decir, hermano, si eso funciona. Escuche bien esto, porque estoy hablando ahora de una estrategia deliberada, con propósito y efectiva. No quiero juzgar a alguno de mis hermanos con bocina y cuánta cosa y predicar en público, etc. Usted me pregunta, ¿cuánta gente ganaron cuando fueron al hospital? Ninguna. ¿Cuánta gente ganó cuando subieron al autobús? Ninguna. ¿Cuánta gente ganamos? Ninguna.
¿Por qué? Porque no es la estrategia para mí en lo personal eficaz. ¿Cuál es la estrategia eficaz que usted y hermanos vamos a poner para ayudar a salvar las almas? La estrategia que funcione. Porque muchas veces cuando hacemos eso no se trata de ser admirados o hacer mucho ruido, etc. No, somos un poquito sencillos, ingenuos cuando hacemos eso. Pero hermanos, miren, si yo estoy hablando con mi vecino Alfonso, aproveché porque está enfermo, logré entrar a su casa. Pues, ¿abriste Biblia? No, no es tiempo. Le hago un favor que necesitaba una herramienta. Estoy al tanto de cómo está él, haciendo una amistad. Él sabe que predico, ya sabe, y somos hermanos, sí. Pero está agradecido porque está enfermo y yo estoy ahí. Rita, que fuimos a verle, bueno, hermanos, pero llegó el momento donde la estrategia funciona. Entonces, si tú le pones una invitación o le dices algo, como te respeta, te aprecia, va a decir, mira, mañana no puedo, pero el viernes voy. Claro que sí, claro que sí. Ahora, si quieres estudiar aquí en hogar, me parece bien, excelente. Y empiezan a hablar, a propósito, ¿sabes qué? Bueno, sí, me viene mi esposo, etcétera, etcétera, ¿se fijan eso? ¿Cuál es la estrategia eficaz cuando alguien obedece? Aceptar estudio bíblico. Cuando corremos las 7 clases bíblicas, hermanos, entonces hay el 100% de esperanza que alguien va a obedecer. Mientras alguien no acepte estudiar el plan completo, será muy lento. ¿Qué es el método, hermanos, hermanas, que nosotros ponemos? Pablo usó un método que funcionó muchas veces. Vean lo que sucedió en Tesalónica. Hermanos, obedecieron muchos nobles. En Corinto obedecieron muchos. Crispo, ¿se acuerda de él? Entonces, podemos nosotros mirar que lo que funcionó con Pablo fue un método. Hermanos, me duele de saber que hermanos, hermanas, hacen un método y no les funciona y siguen usando tristemente el mismo método. Por favor, hay que cambiar. Hay que ser agresivos en busca de las almas. Hermanos, yo les digo, mira, si no oyes, crees, te arrepientes y confiesas, te vas a ir al infierno y punto. Y no funcionó, por decir con la otra. Error. Es lo más bueno que puedo yo oír. Por ello, hermanos, Pablo tenía un método y una estrategia. Y por último, déjenme, y voy terminando. En séptimo lugar, él tenía un deseo inquebrantable. Es decir, un deseo que no se apagaba, que no paraba, que no terminaría. Vivió como si estuviera en deuda hacia todos los incrédulos, como que si algo él les debía, lo que urgentemente ellos necesitaban. Así vivió Pablo. Vio los incrédulos como personas que van como caminando, que conduce una corriente hacia la destrucción. Y que él tenía un mensaje que podía cambiar el destino de su condenación. Por ello, mis amados hermanos, mire lo que Pablo dijo. Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dijo, de él mismo, él se sentía un deudor de sabios y no sabios, griegos y no griegos. ¿Podemos entender eso, hermanos? Así es que cuando usted se pregunta, ¿por qué diríamos que Pablo es el modelo a seguir? Esa es la razón. 7 factores que le explican el alcance tan tremendo y amplio que hizo Pablo a través del Nuevo Testamento. Detrás de estas 7 razones hay un principio básico que Dios quiere mostrarnos a ti y a mí en esta mañana, hermanos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un método, hermanos, que alguien nos juntemos como lo hacíamos antes de salir a las calles, oremos, yo le diga, mira, te presenta, le dice, mira, soy Peter Pan, miembro de la Iglesia de Cristo, número 3, me acepta este folleto, 4, gracias y córrele. Que necesitamos un método de capacitación así. Usted, hermanos, amigo oyente, necesita entender que posee el Evangelio único, correcto,
y que ningún conferencista internacional lo tiene más que usted. El evangelio correcto. Número 2, necesitamos saber, hermanos, que seremos juzgados todos delante del juicio para dar cuenta de lo que hicimos en este mundo. Y que el Señor nos manda, espera confiablemente que la iglesia anuncie las virtudes de Dios, anuncie la multiforme sabiduría de Dios, que el evangelio es poderoso, necesita reconocer que cambia vidas, si es que te cambió a ti, desde luego. Necesitamos también reconocer que el valor de dónde lo adquiere, de tener palabra de Dios en la mente, en el corazón, muy arraigado, tener palabra de Dios. Porque hay una respuesta para cada pregunta que el amigo, la amiga, el tío te hará. Sed llenos del Espíritu como Pablo estaba lleno. El método, usted me dice, use el método que mejor le funciona, pero hágalo. Que no sea un sermón más. Hágalo. Porque a través de equivocar usted se dará cuenta que si el método que no funcionó, cambie, use otro. Y quédese con el que funciona. Pablo hizo el mismo método siempre. Sinagoga, rescataba a unos, se hacía el conflicto y hallaban detrás de la siguiente ciudad, pero él va directamente, llegaba primero y entraba a la sinagoga. Método efectivo. Muchas iglesias locales establecieron así. Hagámoslo simplemente, hermanos. El Señor espera que tú lo hagas. Y recuerde, por último, que usted y yo somos deudores. Usted repita en su corazón, su mente, diga, soy deudor. Las hermanas digan, soy deudora. Debe. ¿Cómo le llaman a los deudores? Morosos. Ay, soy muy feo, ¿verdad? Pero es deudor. Es deudora. Y puede cambiar el evangelio, el rumbo de la vida de muchos que van a la condenación. Déjame le digo un ejercicio final y con eso termino, hermanos. Sé que estoy alargando mucho este sermón, pero mire, no puedo bajar sin explicarle algo. ¿Sabe usted? Está checando, hay una, en la página en Google, hay una página donde usted puede checar, hermanos, cuántas personas están muriendo a nivel mundial. Está el conteo, minuto, hora, es decir, todo en todo el mundo, es increíble, está avanzando. De ahí que me di la tarea de hacer esto. De acuerdo a la población mundial, ¿sabe cuánta gente muere? Por ejemplo, hermanos, por minuto se hace una estadística, se cuenta 60 segundos y cuando está el conteo avanzando, se para el récord. Yo lo hice eso. Y el balance general de por un minuto, 110 personas aproximadamente mueren por minuto. 110 personas mueren por minuto. Si usted multiplica 110 por 60, que es una hora, le da la cantidad de 6.600 personas mueren en una hora. Si usted multiplica las 6.600 de una hora por 24, que es un día, usted notará que 158.400 personas mueren en un día. Si usted multiplica las 158.400, que es un día, ¿por cuánto? Por semana, por 7, entonces le va a dar 1.108.800 personas fallecidas. Ahora, si usted multiplica obviamente esas 7 días, que son una semana, por 4, que es un mes, le va a dar la cantidad de 4.435.200 personas que les hicieron un velorio, o al menos mayoría de ellas, funerales. Ahora, si usted multiplica esas 4 semanas o el mes por 12, que es un año, le va a dar una cantidad de, escuche bien esto, una cantidad desorbitante. 53.222.400 personas mueren en un año. De ahí que si yo le digo, mire hermanos, deje que corran 60 segundos, que es un minuto, morirán 110 personas en ese minuto. Pero la cuestión es, ¿cuántas de ellas mueren sin la esperanza de ir al cielo? ¿Podría usted calcular? ¿Cuántas personas son creyentes en la colonia o en el barrio o en el vecindario donde tú vives? Trata de ser un porcentaje. 97%, muy generoso, ¿verdad? 99.0%,
muy generoso tal vez aún, 99.3%, 5%, 99.89%. Usted se sorprendería, hermanos. Yo lo invito a que haga ese ejercicio. Somos la minoría. Jesús dijo, hermanos, Jesús dijo, la minoría en la parábola del sembrador. ¿Se fijan? Y en muchos ejemplos es la minoría. ¿Cuántas personas mueren sin la esperanza de ir al cielo? ¿Cuántas? Que ni Dios nos ayude, hermanos, a entender eso. Y de las cuales tú y yo somos deudores. Podemos cambiar el rumbo de sus vidas. Podemos. Dios no nos va a juzgar por cuántas personas ayudamos a salvarse. Dios nos va a juzgar si tú oíste un mensaje más, no te levantaste, no te atreviste a hablar de Cristo Jesús. Eso es, hermanos, amados, lo que Dios va a juzgar. Nos manda a predicar, no a cuántas personas salvamos. Escucha bien esto. De ahí que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? ¿Seguiremos callando? Ahí viene la serie de Jerry. Aprovecharemos esa oportunidad. Predicaremos porque tenemos una serie. No, pero es una gran oportunidad. Pónete retos en la vida. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora, hermanos? Que Dios nos ayude a responder adecuadamente al llamado del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos cantando un himno en esta hermosa mañana. Si tú estás aquí, no eres un cristiano, dice, hermano, ¿cómo yo anunciar el Evangelio si no he obedecido el Evangelio? Pues ven a obedecer el Evangelio. El Evangelio es claro y sencillo, no es complicado. Confiesa a Jesucristo con tu boca, créelo en el corazón, déjate bautizar de una vez por todas y, ¿por qué no? Después de ello, ven y acompáñanos. Acompáñanos a proclamar las buenas nuevas de salvación a otros. Puestos de pie, por favor, hermanos, cantemos el himno de invitación con ánimo.